presencia, para darle la bienvenida al compañero Agustín Rossi, que visita hoy la provincia del Chaco, y vamos a compartir y llevar adelante una agenda muy importante de actividades y de reuniones, aprovechando la visita de él como presidente del bloque que integramos junto a la compañera Lucila Massín y que integrábamos también con el compañero Juan Manuel Pedrini, que es el bloque del Frente para la Victoria PJ. Así que bueno, esta agenda que se inicia hoy en la ciudad de Resistencia con distintas reuniones, que seguramente él contará más en detalle, y mañana en la localidad de Presidencia Roque San Peña. Nuestro invitado a recorrer la provincia, como es Agustín Rossi, hoy es un candidato a presidente de la Nación, viene con un gran bagaje que le dio los 10 años de jefe, de más de 10 años de jefe histórico de la bancada del Frente para la Victoria. Lo que estamos llevando adelante esta propuesta, no solo en Resistencia, sino también en el interior provincial. Va a tomar contacto desde los medios de comunicación, autoridades políticas, el quehacer económico, del quehacer sindical, de nuestros hermanos indígenas, a los que también les hizo un lugar en la agenda. Va a conocer de primera mano la actividad productiva que caracteriza hoy a nuestra provincia, que es la actividad maderera. Mañana el intendente Diego Bernachea nos va a recibir en Presidencia de la Plaza. Va a recorrer una casa de altos estudios del centro chaqueño, como es la UNCAU. Va a caminar junto a los vecinos por la calle 12 en Presidencia Roque San Peña, y luego va a cerrar con una charla abierta también en el local del Partido Justicialista de Resistencia. Todos sabemos que en Resistencia nació un grito que fue el de AY 2019. El 2 de febrero, en el aniversario de nuestra ciudad, Jorge Milton Capitanich, Alberto Rodríguez A, muchos intendentes que lo acompañaban en esa celebración, se lanzó que había la posibilidad de un frente opositor. Agustín Rossi es un protagonista de la política nacional desde hace muchos años y hoy uno de los grandes arquitectos de ese frente patriótico que tenemos que realizar, un frente de unidad nacional para que aglutine a todos los que no estamos de acuerdo con el modelo neoliberal. Los dejo en compañía de Agustín. Yo empecé a recorrer el país en febrero de este año y primero con una idea primero con una idea que defiendo y que reivindico, digamos, ¿no? Independientemente, ¿está bien? Más cercano al micrófono. Independientemente de que sé que estamos en la era de las comunicaciones, de las redes y demás, hay algo que a mí me parece que es insustituible para cualquier dirigente político con aspiraciones, con expectativas, que es el contacto directo en cada una de las regiones, ¿no? Yo recorro el país y lo he recorrido durante todo este tiempo, y de cada una de las regiones que he visitado, termina la visita teniendo una idea muchísimo más clara, mucho más cercana a la realidad de lo que sucede en cada una de las regiones, y eso para mí es imprescindible, ¿no? Durante muchos años lo hice en mi provincia, bueno, ahora intento hacerlo a nivel nacional. Creo en una parte de su reflexión de que en esta etapa histórica que vive la Argentina, en esta coyuntura histórica que tiene la Argentina, que es necesario tratar de generar o construir la mayor cantidad de puentes que pudiesen existir entre todos los sectores de la oposición. Y eso lo vengo sosteniendo desde antes de las elecciones del 2017, que hay que tratar de construir un escenario, una gran coalición opositora, y eso lo sigo defendiendo y lo sigo sosteniendo, fundamentalmente porque hoy yo veo que el 70% de los argentinos son críticos a este modelo que expresa el presidente Macri. Nadie puede creer que ese 70% de los argentinos son todos peronistas, son todos kirchneristas, digamos, no lo son. Entonces hay que tratar de construir
una coalición opositora lo más amplia posible, como para poder interpelar a ese 70% de los argentinos. Tenemos con ellos un acuerdo en el desacuerdo, hay que construir un acuerdo hacia el futuro, y porque además yo tengo la íntima convicción de que el diablo está metiendo la cola, y el diablo es Macri en este caso, digamos, ¿no? Y Macri quiere dividir a la oposición, y quiere dividir a la oposición porque el macrismo está parado en el lugar de tratar de ganar las elecciones en primera vuelta. Para eso tiene que llegar al 40%, cosa que según las encuestas hoy le resulta bastante difícil, pero sobre todas las cosas tiene que evitar que ningún sector de la oposición llegue al 30%. Entonces, por eso creo que hay que tratar de hacer todos los esfuerzos para que la coalición sea lo más amplia posible. Y sí, y en el marco de todo eso ya he dicho que quiero ser candidato a presidente. ¿Y el Frente para la Victoria está unificado, está fortalecido? El Frente para la Victoria, el kirchnerismo, la Unidad Ciudadana, como a usted le guste llamarlo, sin duda que es el espacio político opositor más importante. Tiene la dirigente política opositora más importante, que es Cristina. Ahora, sabemos que no somos la totalidad de la oposición, sabemos que hay que convocar a otros actores, y a eso, el resto de esos actores también nosotros estamos predispuestos a transitar un camino en conjunto con todos aquellos, pero si usted me pregunta, ¿usted cómo ve su espacio político en esta recorrida que ha llevado todo el país? La verdad que siento que es un espacio político muy fortalecido, muy fortalecido. Yo, de cada lugar en donde recorro, me voy con dos sensaciones contradictorias una con la otra, ¿no? Porque me voy con la sensación de preocupación, de angustia que me trasladan todos los argentinos por la situación económica, de desazón, de incertidumbre sobre el futuro, en algunos casos de bronca, y también me voy con la idea de que tenemos un espacio político muy fortalecido, con mucha vitalidad, por decirlo de alguna manera, lo cual obviamente para un dirigente político te permite pensar con mucho más optimismo, más expectativa de casi el futuro. En su pasado político trabajó fuertemente junto a... Nosotros vamos a encontrar el 10 de diciembre del 2019 una economía devastada. El mismo gobierno lo reconoce en el presupuesto que analizamos en la Cámara de Diputados. En el mensaje del presupuesto el gobierno reconoce, y son perspectivas, y proyecciones del gobierno, yo creo que van a ser peores aún, de que entre el 10 de diciembre del 2015 y el 10 de diciembre del 2019 la economía argentina va a caer el 2% del PBI, y el PBI per cápita va a caer el 6%, lo cual significa que en el 2019 vamos a tener una economía más empobrecida de lo que teníamos en el 2015, y los argentinos con mayores niveles de desigualdad, porque es la caída del 6% del PBI más alta que la caída del promedio de la economía. Por lo tanto, si uno quiere decir que los 4 años de gestión del presidente Macri son años perdidos para la economía argentina, dice la verdad. Los 4 años de gobierno del presidente Macri fueron años perdidos para la economía argentina. Y además vamos a tener una deuda del que más o menos va a ser del 100% del PBI. Cuando asumió el gobierno teníamos una deuda del 35% del PBI, esto dependiendo del nivel en donde termine considerado el tipo de cambio. Ese es el escenario que vamos a tener. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Es poner la economía a crecer. Ese es el objetivo. Y a partir de ahí orientar y acomodar el resto de las variables y el resto de los condicionamientos que pudiese tener la economía argentina. Pero ninguna de las cosas que tenga pendiente la economía argentina se van a resolver si se mantienen aplicando estos planes de ajuste. Lo que nosotros necesitamos es poner la economía a crecer. En un escenario de recesión económica como el que vamos a tener, de la única manera que se crece es aumentando la demanda, y eso es aplicar un fuerte shock de crecimiento con mejora en los salarios, mejoras en las jubilaciones, mejora en las pensiones, que se reactive el consumo y que la economía empiece a crecer, y a partir de ahí empezar a tomar una cantidad de medidas. Hay que fortalecer nuevamente un proceso de sustitución de importaciones. Tenemos entre el 38 y el 40% de la capacidad instalada en nuestra industria ociosa. Yo defiendo la inversión extranjera directa, pero no la endioso. Y si veo que lo que tengo ya las inversiones hechas, pero que están ociosas, lo que necesito es que la economía arranque, que la economía vuelva a crecer para que esas inversiones que están hechas vuelvan a generar riqueza en la Argentina y vuelva a generar trabajo. Para eso hay que iniciar nuevamente un proceso de sustitución de importaciones, que es lo que yo creo que necesitamos hacer fundamentalmente para proteger el desarrollo industrial de
nuestro país, y hay que cambiar la macroeconomía. Es imposible que la economía argentina se desarrolle teniendo una tasa de interés del 70-72%, porque no hay ninguna economía productiva que se pueda desarrollar. Usted va a pedir un crédito personal a un banco, a una mutual, le cobran el 100% de tasa efectiva anual, es decir, que si va a perder 30.000 pesos el año que viene, tiene que devolver en un año 60.000 pesos, es una locura. Tenemos la tasa de interés más alta del mundo, la tasa de interés más alta del mundo. Ese es el mundo al cual nos ha llevado el presidente Macri. Entonces, a partir de que la economía crezca, habrá que sentarse con todos para que apuesten a que la economía crezca. Lo que no vamos a hacer es seguir con planes de ajuste, porque la historia argentina, lo dije el otro día en el recinto, en la Cámara de Diputados, nunca salió bien los planes de ajuste. ¿Por qué creen, como dije el otro día en la Cámara de Diputados, que esta vez en lugar del Titanic se va a hundir el iceberg? Va a pasar exactamente lo mismo, porque pasó lo mismo con Alzogaray, con Criege de Bacena, con Martínez de Oz en la dictadura, con Cavallo, con Machinea, siempre pasó lo mismo. Terminan estos planes de ajustes en crisis económica que las terminamos pagando todos los argentinos. Bueno, el gobierno no tiene ninguna mirada sobre la economía real del país. Al no tener ninguna mirada sobre la economía real del país, porque todo lo que usted ve hablando del gobierno es sobre el sector financiero. Si el gobierno no tiene ninguna mirada sobre la economía real del país, obviamente que esa mirada está mucho más alejada alrededor de las economías regionales. Y la mayoría de nuestras economías regionales, salvo en algunos casos puntuales, está ligada, en algunos casos puntuales que tengan que ver fundamentalmente con el desarrollo de algunos de los recursos naturales, está ligada al consumo y al mercado interno. Si no hay consumo y no hay mercado interno, bueno, va a ser muy difícil de poder desarrollar, de poder hacer arrancar las economías regionales en la Argentina. Pero una pregunta, faltan un año para las elecciones, ¿no? Si no van todos juntos, se va a hacer muy difícil. ¿Es una estrategia esto o no hay diálogo entre los economistas? Nosotros propiciamos una coalición política electoral que sea lo más amplia posible, cuyo único límite sea el actual gobierno, cuyo único límite sea Macri, y que nos permita a nosotros que todos los sectores de la oposición podamos confluir. Y en todo caso, si hay diferencia entre los distintos sectores de la oposición, se puedan dirimir en el marco de una primaria. Recién lo dije, cuando dije que el diablo mete la cola, lo quiero decir más claramente. El que intenta romper a la oposición está trabajando para Macri, porque le está haciendo el juego al macrismo. El macrismo tiene una única posibilidad de intentar ganar las elecciones el año que viene, que es tratar de ganarla en primera vuelta. Para ganarla en primera vuelta lo que necesita es llegar al 40%, cosa que hoy es bastante difícil por lo que dicen las encuestas, y que ningún sector de la oposición llegue al 30%. Para eso necesita la oposición dividida, y nosotros no queremos hacerle el juego a Macri. Por eso convocamos a todos aquellos que quieran construir este gran frente opositor, y en ese sentido vamos a trabajar. Y esa construcción, Agustín, pasa por, con los gobernadores que instruyeron a los diputados a que acompañen el presupuesto, los gobernadores adentro también. Con todos. Dije que el límite es Macri. Nosotros tenemos que tratar de mirar hacia el futuro, y en ese sentido tenemos que tratar de construir. Después, obviamente, que dentro de la oposición puede haber miradas distintas. Sí, claro que hay miradas distintas, pero lo que nosotros estamos planteando es que esas miradas distintas se diriman, en todo caso, utilizando virtuosamente el mecanismo de las PASO para poder después ir unificados hacia una elección general. Para adelante ustedes plantean un gran paso nacional, ¿sí? Sí, sí. Para atrás han planteado, ¿se han hecho ya un mea culpa, han revisado por qué perdieron en el 2015? Todos los días. ¿Te imaginas que perder por 3 puntos? Te acostás diciendo cómo hice para... ¿Dónde estaban esos 3 puntos, digamos, no? De todas maneras es un análisis mucho más largo. Sí, lo que yo quiero decir es que está claro que perdimos las elecciones, está claro que tampoco fue un fracaso electoral, porque sacar el 48,5% de los votos después de estar gobernando durante 12 años y medio en Argentina no puede ser considerado un fracaso electoral. También tenemos absolutamente claro que los escenarios no se repiten. El 2019 no es ni el 2015, ni el 2011, ni el 2007, ni el 2003. Y también yo tengo clara la dimensión de que esto de que decimos que hay que construir esa gran coalición opositora lo más amplia posible, también tiene que
tener un correlato del futuro, en el futuro gobierno. El futuro gobierno no puede ser un gobierno de un sector político o de un espacio político, tiene que ser un gobierno que convoque a todos, lo más parecido a un gobierno de unidad nacional, porque vamos a necesitar del esfuerzo de todos los argentinos para sacar la Argentina adelante. Rossi, si bien hoy tenemos su presencia en la ciudad de Resistencia, ¿va a continuar su recorrida por la provincia del Chaco? Sí, mañana va a Plaza, Presidencia de la Plaza y a San Peña, así que hoy voy a estar todo el día acá y mañana, como decía Juan Manuel recién, a Presidencia de la Plaza y a Roque San Peña. Diputado, recientemente Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil. Las repercusiones hay mucho. Por tal motivo, dos preguntas. Uno, referente a ese tema, ¿cuál va a ser la afectación a la Argentina, para bien o para mal? Y la otra es, recientemente dijo usted que está fortalecido el Partido Justicialista, pero ¿por qué muchos diputados votaron en contra o a favor de este presupuesto? Damos acá los diputados de la provincia del Chaco Frente Merecía Más específicamente. Sí. Bueno, la verdad que la noticia de que Bolsonaro haya ganado las elecciones en Brasil no es una buena noticia para todos los que tenemos ya no una mirada progresista de la política, sino una mirada progresista de la vida, digamos, ¿no? No creo que pueda ser celebrado por nadie que alguien que xenófobo, misógeno, digamos, pueda expresar, pueda salir con una mirada que alguien lo pueda celebrar, digamos, ¿no? La verdad que no es una buena noticia. Deja reflexiones, sin duda que esto que charlábamos recién del proceso electoral, del proceso de unidad de la oposición, también ahí deja una reflexión, porque yo creo que no se pierden las elecciones en la segunda vuelta, se las pierden en la primera vuelta. En la primera vuelta lo que pasó es que la derecha concentró sus votos y la centroizquierda en Brasil terminó dispersando sus votos, ¿no? Así que me parece que es una elección que mirada hacia la Argentina, hay que analizarla para ver, bueno, cómo son los comportamientos. Si bien la Argentina tiene diferencias, no son escenarios exactamente iguales, ¿no? La economía argentina tiene una íntima relación con la economía brasilera. Si en Brasil hay política de ajuste y hay recesión económica, eso nos impacta, la aplique cualquiera a esa política económica. Así que, sin ninguna duda, sobre todo en una industria tan generadora de empleo como es la industria automotriz, eso siempre tiene impacto. Usted leyó esta semana que la caída de patentamiento de autos 0 kilómetros cayó casi un 41%, 42%, que las terminales automotrices están pidiendo ayuda al gobierno nacional, porque si no van a tener que empezar con escenario de suspensiones, de despido, y eso tiene un impacto muy importante, digamos, ¿no? A mí no me gusta hablar de otros que no sean, de otros bloques que no sean mi bloque o nuestro bloque, porque nosotros fijamos una posición sobre el presupuesto, porque entendemos que el presupuesto es un presupuesto que grafica una política económica que es fuertemente dañina para el conjunto de la economía, argentina. Entendemos o intento comprender otras situaciones, pero nosotros tratamos de hacer prevalecer esta mirada que le decía recién. Digamos, yo no creo en esta idea de que ser oposición responsables sea hacer seguidismo oficialista. Ser oposición responsable es decirle al gobierno cuando el gobierno se está equivocando, cuando el gobierno está llevando adelante un camino absolutamente equivocado, que a mi criterio va hacia una crisis que más temprano que tarde se va a terminar expresando en Argentina. No es legitimarle ese camino, sino plantear claramente una oposición crítica a lo que está sucediendo en la Argentina. Así que esto fue lo que intentamos hacer. Quiero decir que antes intentamos otras cosas con el presupuesto, porque cuando estuvo el jefe de gabinete, la última vez que estuvo en la Cámara de Diputados, le entregamos una nota firmada por todos los diputados de nuestro bloque, donde le pedíamos que retire el presupuesto y que lo reelaboren, fundamentalmente porque habían mandado el presupuesto antes del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y quiero decir además
que ni siquiera nos dejaron discutir el presupuesto ley por ley, artículo por artículo en particular, porque hicieron una única votación y lo votaron casi a paquete. La realidad institucional es legitimarle el plan de ajuste que están llevando adelante, y nosotros en eso no estamos de acuerdo. Es una pregunta para los 4 diputados. Nosotros que estamos en la calle, la gente grande siempre nos pregunta, van a tocar las jubilaciones, van a tocar todo, cada rato nos preguntan lo mismo. Y el gobierno está tirando así, despacito, ¿se va a tocar el sistema previsional? Hay que estar muy atentos, ya lo tocaron, pero lo tocaron en diciembre del año pasado, le sacaron 60.000 millones de pesos a los jubilados y a los pensionados. La jubilación mínima perdió 8.000 pesos durante todo este año de ingreso de jubilación mínima. Pero mire, cuando estuvo el ministro Duhovne en la Cámara de Diputados y cuando estuvo la última vez que estuvo el jefe de gabinete también en la Cámara de Diputados, ambos dos dijeron que el problema del déficit fiscal en la Argentina es el sistema previsional. Y la realidad es que en el acuerdo que firmaron con el Fondo Monetario Internacional hablan de que hay que modificar el sistema previsional en la Argentina. Modificar el sistema previsional en la Argentina tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, volver a tocar el índice de movilidad jubilatoria para que las jubilaciones se actualicen más por debajo de lo que vienen haciéndola. Lo que plantearon como optativo, que es el caso en la edad jubilatoria, plantearlo como obligatorio, que es aumentar claramente la edad jubilatoria, igualarla para hombres y mujeres alrededor de los 70 años. En tercer lugar, y esto digo es importante porque no es solamente para los jubilados actuales, sino para todos nosotros, es cambiar la fórmula del haber inicial de las jubilaciones. Eso es lo que te da la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es el porcentaje como pasivo que cobras como activo. Si cambias la fórmula del haber inicial para que la tasa de sustitución te quede debajo del 50, del 45%, te da una jubilación cada vez más bajo, y que van a intentar liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que siempre fue concebido nosotros como el stock de fondos que tenía el sistema previsional para sostener las jubilaciones futuras y convertirlo en el flujo para pagar jubilaciones actuales. ¿Se podría llegar a volver a... Nosotros, no, lo que sí digo, todo esto está, no creo que se animen a hacerlo en el año que viene, digamos, ¿no? Porque va a ser un año electoral, pero seguramente si Cambiemos logra ganar las elecciones el año que viene, en el 2020 lo tenés como proyecto de ley para modificar el sistema previsional argentino. Privada. Privada. Bueno, seguramente van a intentar algún esquema que nuevamente se meta la jubilación privada de alguna manera. Rossi, viendo el marco político que es amplio dentro del justicialismo, Cristina, Agustín, Juan Manuel, Pedrito Urtubey, candidato a presidente, ¿cómo se presenta? No, bueno, si Cristina es candidata, yo no soy candidato. Entonces, claro, digamos. ¿No? ¿Vice? ¿Vice? No, eso lo decidirá Cristina. No. Yo soy parte de un espacio político que lidera Cristina. Ese espacio político tiene que tener un único candidato. Si ella es la que decide ser candidata, bueno, será ella, la acompañaremos a ella. Pero ahora yo lo que me he asumido como responsabilidad es tratar de construir una alternativa en un escenario de que Cristina no sea candidata. La Iglesia hizo una misa para escuchar los reclamos del movimiento obrero y salieron a criticarla de tantos lugares que saco la cuestión bíblica, digamos, no. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es construir una mayoría, y hay que reconstruir una mayoría, y esa es la mayor responsabilidad de los sectores de la oposición. Esto es así, y bueno, y para eso se necesita tener firmeza, tener convicciones, tener tolerancia, tener capacidad de construir consensos. Me parece que es el principal desafío, y hablarle al conjunto de los argentinos. Cuando yo dije que ese 70% de argentinos que hoy son críticos a Macri, que no son peronistas ni son kirchneristas, bueno, me parece que tenemos que hablarle, y para hablarle a ellos hay que decir qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro, que me parece que yo no creo en los escenarios, en algunos, que los respeto, que dicen que solamente los desaguisados de Macri, económicos, nos van a posicionar a nosotros como si fuésemos vasos comunicantes. No digo que no exista o que pueda existir. Ahora, creo que fundamentalmente nosotros no tenemos que pararnos en la hipótesis de que podemos ganar las elecciones por defecto, sino que tenemos que tratar de ganar las elecciones por afecto. Tenemos que construir una nueva mayoría
reenamorar al pueblo argentino, construir un nuevo sueño, una nueva utopía para todos los argentinos. Rosy, ¿cómo se lo ve al Chaco en la Argentina, en lo político? Para mí el Chaco ha tenido una transformación enorme con todos los años en donde Capitanich ha sido gobernador, ¿no? Y la verdad que coincidiendo esos años con el apoyo del gobierno nacional ha logrado una transformación enorme que nos genera una sana envidia a los santafesinos del norte, digamos, ¿no? Porque nosotros antes, cuando cruzábamos Florencia, nos dábamos cuenta de que entrábamos al Chaco porque estaba peor, y ahora es al revés, digamos, cuando cruzamos Florencia nos damos cuenta de que el Chaco ha crecido fundamentalmente porque está mucho mejor, ¿no? Así que para mí ha generado una transformación enorme los años de gestión de Coqui como gobernador. Le han dado vuelta al Chaco, esto sin ninguna duda, y sobre todo lo que yo veo es ese emparentamiento que teníamos del norte de Santa Fe. Saben ustedes que yo nací en Vera, digamos, ¿no? Del norte de Santa Fe con el Chaco. Bueno, claramente el norte de Santa Fe ha quedado en cuanto a niveles de desarrollo más atrás de lo que ha crecido el Chaco durante todo este tiempo. Pepo. Tengo mucho respeto por Pepo. No tengo la misma relación de cercanía que tengo con Coqui, pero es un compañero, tengo respeto. Las veces que me he encontrado con él he tenido buen diálogo, antes y ahora. Hace poco tiempo me lo crucé en un aeropuerto, así que tengo un respeto, lo respeto muchísimo.